dinámica. Es un poco difícil, sinceramente me estoy acostumbrando porque la vez pasada yo puse la sala de espera, ¿ok, hija? No, puse para que se graben. Ok, gracias. ¿Qué les iba a decir? Bueno, entonces con esta nueva así, dinámica que estamos muy lejos, para que no le veo, no sé, está un poquito así, me dificulta un poco, realmente medio me quiero revelar al sistema, ¿verdad? Pero obviamente tengo que ser sujeta al sistema, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido, chicas, es como que se pierde un poco la dinámica porque yo quiero darles un tiempito para hablar, quiero darles un tiempito así como para que estemos más unidas, quiero también compartir comida, en fin. Entonces voy a tratar de hacer lo más que se pueda con este método y poder igual sentirnos así juntas, ¿ok? Entonces quiero saber quién está hoy por primera vez. Bueno, por primera vez presencial, pero en los Zoom ya estuvimos, ¿verdad? ¿Quién está hoy por primera vez en todo, tanto Zoom presencial? Ok, entonces ya estamos todos en casa. Estoy contenta con eso, ¿sí? Bueno, hemos terminado ya toda la parte del corazón. Ya hemos reflexionado, me di cuenta con las respuestas que la vez pasada la mayoría que estuvo aquí había compartido. Me pongo muy contenta porque evidentemente están entendiendo, están comprendiendo. Y bueno, entonces vamos a ir avanzando y a medida que también vamos avanzando, obviamente también vamos a ir calibrando y vamos a ver un poco qué relación tiene todos estos ismos que vamos a estar aprendiendo con nuestro corazón, ¿verdad? Hoy, la vez pasada, estuvimos hablando de que todas las ideas que vamos a estar aprendiendo en este nuevo ciclo sobre los ismos, evidentemente vamos a tener, y todos los días tenemos, ¿verdad? Las ganas de desviarnos un poquito o de hacer concesiones que a veces nos toca, ¿verdad? Y estuvimos hablando, reflexionando acerca de cómo muchas veces esas concesiones afectan nuestra santidad de una manera muy radical. También estuvimos entendiendo de que como el mundo, Satanás y sus ideas quieren destrozarnos y no paran de bombardearnos diariamente con sus ideas, así también dijimos que nosotras vamos a estar dispuestas a ir en contra de todas esas ideas de una manera muy violenta. Entonces, no me van a ver tal vez uniformada como guerrera china, chicas, no se preocupen, pero sí voy a ser bastante frontal, ¿sí? Voy a ser bastante, hasta tal vez, no sé, le pido a Dios obviamente sabiduría, porque una de las cosas que aprendimos en las lecciones de las emociones es que obviamente Dios nos dio el enojo, ¿para qué? Para la justicia, ¿verdad? El enojo es una emoción buena que el Señor puso en nuestra vida. ¿Para qué? Para ir en contra de todo aquello que está mal. Para hacer justicia. Por eso es que normalmente ustedes van a ver que un abogado cuando defiende una causa lo va a hacer con mucho ímpetu. Eso para dar un ejemplo, ¿verdad? Y todos los que normalmente defienden una causa. Y eso, y mismo ustedes su vida privada, ¿verdad? Cuando hay alguna injusticia, ¿qué es lo primero? Según el criterio de ustedes, ¿verdad? Porque a veces nuestras justicias son injustas también, pero obviamente nosotros reaccionamos ante aquello que aparentemente es injusto. Bueno, entonces, aunque, vuelvo a decirle, aunque yo tengo la capacidad, y también creo yo es parte de mi temperamento que el Señor me dio un poquito más de ímpetu que tal vez que otras personas, Dios también evidentemente me dio la capacidad de poder dominar esos impulsos, ¿verdad? Entonces, sí, seguramente que ya estoy luego muy enojada con el sistema, ¿está? Eso es algo bueno, pero obviamente tengo que administrarlo bien para que no dé tampoco yo, digamos, una mala impresión, o a veces también como que nos dedicamos más a enojarnos que a predicar de una manera un poco más, digamos, objetiva, ¿sí? Ahora, eso no significa que el que habla suave no tenga esas emociones, ese sentimiento de enojo contra la injusticia, porque es más, nosotros como cristianos, cuando a veces nosotros confundimos no juzgue o amale nomás, la gente considera que tenemos que tener una actitud pasiva, y no es así. El amor tiene una actitud bastante activa y va en contra de todas las ideas equivocadas y conceptos errados acerca de Dios y su verdad. Entonces, sí, nosotras podemos transmitir ese enojo. Por eso es que
obviamente, cuando Dios habla de su ira santa, nosotros obviamente no tenemos esa ira santa, pero sí, como Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él nos dio la capacidad también de poder nosotros expresarlo y poder hacer justicia a través de aquello que nos incomoda. Porque nos tiene, el hecho de que no nos enoje que un niño esté siendo abusado, ese es el problema. El hecho de que no nos enoje, que haya gente que no esté siendo protegida, pagada, o de alguna manera, alguna injusticia social, moral, que muchas veces ocurre, que diariamente ocurre, no nos enoja, eso sí nos tiene que llamar la atención. Y algo que a mí realmente me molesta y me enoja muchísimo es que realmente el error se ha infiltrado en nuestras congregaciones y yo quiero realmente en este tiempo poder desenmascarar esas ideas que tanto realmente nos impide vivir de una manera plena. Porque obviamente hay mucha gente que tal vez no tenga malas intenciones al repetir ideas equivocadas, pero eso no implica que el pecado está ahí, ¿verdad? Entonces nosotros vamos en ese sentido, en este tiempo, a realmente, yo lo que quiero hacer con este estudio del feminismo es realmente, y todos los ismos, es despertarnos, ¿sí? No para ir a armar una revolución como la feminazis, porque su revolución, que vamos a hablar un poco más, es obviamente equivocada, ¿sí? Pero en parte entiendo que ellas creyendo que son injustos muchos sistemas, o el sistema patriarcal, como ellos tanto lo repiten, obviamente empiezan a intentar hacer justicia, que es una justicia absolutamente ridícula y errada, ¿verdad? Entonces, ¿nosotras qué tenemos? Nosotros tenemos la verdad de la palabra de Dios. Entendemos que nuestras emociones deben ser utilizadas en el correcto uso del carácter y la bondad de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, tantas cosas Dios nos está ayudando a ordenar que obviamente nosotros tenemos que tratar de tener siempre ese equilibrio para poder hacer su voluntad, predicar su voluntad y que realmente la gente conozca su voluntad a través de ese equilibrio que necesitamos tener. Amén. Bueno, chicas, hoy empezamos con los ismos, que es el feminismo, y les dije ya, chicas, que yo voy a detenerme de una manera bastante específica, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar con las bases acerca de lo que nosotros tenemos que saber como cristianos. Espérenme que voy a abrir mi escrito. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1. (26) Nosotros como cristianas, chicas, y en base que obviamente como cristianas, como cada uno ve, yo creo que ya se saben ya de memoria, es importante entender de que diariamente vos estás viviendo conforme a una cosmovisión, a una manera de pensar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como cristianas, tenemos que saber determinar bastante bien las bases sobre lo que vamos a construir toda nuestra manera de vivir. Y el cristianismo obviamente tiene toda la verdad y nada más que la verdad. Y ustedes tienen que estar, pero más que seguras de eso. Si es que ustedes no están seguras con respecto a lo que la Biblia dice acerca de todas las cosas, cuando venga algún otro ismo, obviamente que ustedes van a empezar a tambalear en su fe y ahí es donde van a empezar a hacer concesiones. ¿Ah? Para que sepan cómo está relacionado con la lección pasada. Entonces, si nosotros realmente dudamos de las verdades fundamentales acerca de nuestra cosmovisión, por supuesto que siempre vamos a estar desviándonos un poquito, ¿tá? Y hoy va a ser así, chiquitito, como que todavía estoy aquí con ustedes. Y bueno, al día siguiente me va a tocar desviarme otro poquitito. Estoy todavía con ustedes, ¿verdad? Cercana todavía. Pero si luego yo estoy dudando y escucho que otras ideas tienen, que ustedes saben por todos los medios estamos siendo atacadas en nuestras ideas, ¿verdad?
yo me voy desviando un poquito, ¿sí? Estoy todavía con ustedes, parezco todavía de ustedes, pero ya me estoy desviando. Y así es cada día a lo largo de nuestras vidas, hasta que realmente salimos ya de esa cosmovisión. Tenemos todavía algunos pequeños rasgos de aquella cosmovisión que creemos pertenecer, pero en realidad delante de Dios y su palabra, nosotros hace rato ya hemos salido de eso, ¿sí? Entonces, yo por eso quiero detenerme bien. ¿Y por qué voy a detenerme bien? Porque nosotras las mujeres, por naturaleza, somos muy rebeldes al sistema. Ya el ser humano en su totalidad, varón y mujer, ¿sí? Pero como nosotras tenemos en parte, vamos a hablar este día de eso, el tema de cómo fue la tentación y todas las consecuencias de la caída del ser humano, nosotras pues tenemos de por sí rebelarnos luego al sistema, no querer someternos al sistema. Entonces, con más razón, vamos a irnos bastante profundo y obviamente la profundidad, ¿dónde está? Porque todo es en el corazón, ¿está? Entonces, nosotros vamos a irnos bastante profundo a nuestro corazón para ver un poco cómo realmente estas ideas están afectando nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo quiero que realmente nosotras seamos honestas. Este estudio que vamos a empezar a hacer, yo no quiero que ustedes solamente tengan en cuenta pensando en la amiga tan feminista que tenés, ¿sí? No quiero que tengas en cuenta pensando en la hermana, en la mamá, en la compañera, en el sistema en general, el feminismo, ni en toda esta corriente nueva del feminismo. Yo quiero que cada una, cuando estemos meditando profundamente, lo primero que hagamos es meditar cuánto de feminismo hay en nuestro corazón. Y por supuesto, eso nos saca que podamos tener criterio para poder pensar en los ejemplos tan visibles que muchas veces tenemos. Eso no hay drama, no significa que ustedes no puedan tener criterio, porque eso es justamente lo que vamos a tratar ahora. Lo que vamos a hacer siempre es tratar siempre de tener criterio sobre todas las cosas. Y este tema que está tan de moda, tan en auge y tan concurrido, que es el feminismo, obviamente a veces creemos que está afuera nomás, pero vamos un poco a meditar cuánto está de adentro, no solamente en la iglesia, sino en nosotras mismas. Porque obviamente si no está en nosotras mismas no va a poder estar en la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que en el corazón está la vida del ser humano, ¿sí? Así que vamos a meditar bastante. Bueno, en Génesis 1 vemos el inicio de la creación. Nosotros tenemos que saber que Satanás está dispuesto diariamente a ir en contra de la verdad de Dios, porque él es el archienemigo de Dios. Y a veces como que nosotros, que le tenemos como que a Satanás así muy, bueno, ya le venció Cristo en la cruz y ya está. ¿Está? Otra corriente está dispuesto a reprenderle de toda parte, en todo lugar, en todo momento y a toda hora. ¿Está? Y a veces otra gente es como que se olvida que Satanás obviamente tiene un plan bastante perverso desde los inicios también, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recordar que las ideas de todos los ismos, contrario al cristianismo, por supuesto, ha iniciado en el corazón perverso de Satanás. ¿Está? Y obviamente nosotros, los seres humanos, han creído su mentira, pero no significa que solamente Satanás ha sido el, digamos, el ideólogo de todo. El corazón del ser humano también. Nosotros vemos en Romanos 1 que evidentemente el ser humano tuvo toda la posibilidad de ver quién es su creador, pero él por decisión propia ha decidido no creer en Dios, no aceptar las ideas de Dios, ¿sí? Entonces, con esto le quiero decir tampoco no es que solamente Satanás y nosotros somos puros víctimas, no, también nosotros por supuesto somos responsables delante de Dios, pero ese ahora mismo no es el tema. Entonces, obviamente Satanás es el archienemigo de Dios, es un mentiroso incurable, ¿está? Él es un engañador por naturaleza. Entonces, todo lo que él presenta, esas ideas, van a parecer verdaderas, ¿ah? Pero realmente son absolutamente mentiras. Y les voy a decir cómo realmente, cuál es la estrategia que normalmente Satanás
presenta. Él no presenta como los dibujitos animados. Le veíamos a Satanás con su colita y su, ¿cómo se llama esa cosa? Su tridente. ¿Ya? Porque así fue muy fácil saber quién es el malo y quién es el bueno, ¿cierto? Es muy fácil. Nosotros cuando vemos la telenovela, que vamos a analizar también la telenovela, normalmente se sabía muy bien quién era el bueno y quién era el malo, ¿verdad? Se podía, hasta la protagonista buena sabía quién era el malo, ¿verdad? Y así, aparentemente, siempre hemos esperado inconscientemente que se nos presente la vida. Determinar de una manera muy lógica y, digamos, transparente quién es el bueno y quién es el malo. Pero así no funciona la vida. Y así no es Satanás. Satanás nunca dejó de parecer el ángel de luz. Él nunca dejó de parecer el ángel de luz. Y así como estuvimos meditando de cuánto cada día nuestras concepciones nos pueden separar de las verdades fundamentales de nuestra cosmovisión, así es como todo parece igual a la verdad. Entonces tiene una apariencia de verdad, lo que Satanás presenta. Y una de las consecuencias, o mejor dicho, uno de los motivos por el cual nosotros creemos es lo que dijo el pastor Santiago en su carta. Cada uno es tentado de acuerdo a los deseos de su corazón. ¿Sí? Entonces, nosotras tenemos que entender de que todas esas mentiras que el ser humano ha adoptado y que nosotras hemos adoptado como verdades en nuestras vidas han sido, por supuesto, mentiras de Satanás, pero que nosotras hemos decidido creer y adoptar y amar también esas mentiras. ¿Sí? Ahora, una vez más les repito, las ideas que el mundo, el sistema de este mundo y Satanás presentan son muy buenas, son muy ideales, ¿sí? Son muy atractivas. Y nosotras, si no estamos de una manera diaria a poder reflexionar sobre las verdades fundamentales de toda la vida, siempre vamos a ir haciendo concesiones, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que hay dos mentiras en particular que son, digamos, las que reinan. Y cómo encaja eso en las dos cosmovisiones principales de la vida. Ya dijimos que hay un montón de cosmovisiones, la principal es la humanista secular y el cristianismo o judeocristiano o el cristianismo bíblico, todos los mismos, los tres son iguales, ¿tá? Entonces, en el humanista secular el ser humano está como centro de todas las cosas, en el cristianismo está Cristo como centro de todas las cosas. Entonces, en toda esta guerra de ideas existen dos mentiras en particular que proveen el paradigma básico para la cultura moderna. Nosotros hoy estamos aparentemente ya en un estado bastante, digamos, científico y conocedor de todas las cosas. Podemos, parece, saber todo. Nosotros tenemos una duda y nos vamos ya a Google, ¿tá? Donde nos presenta alguna respuesta. Y no solamente una, sino múltiples respuestas con respecto a un caso en particular, ¿verdad? Ahora, la mentira número uno es que la vida es al azar. Esa es la mentira número uno. Es más, el modernismo y toda la ciencia que las personas trataron de sacarle a Dios de por medio, pudo poner como base científica el azar. ¿Y qué es el azar? El azar es algo literal, aleatorio, algo que por no tener control, sale, aparece de la nada. Las cosas ocurren de la nada. Y esa es una de las mentiras primordiales en esta época en especial, ¿sí?
Esto significa que el modo en que las cosas son es porque sucedió de alguna manera sin que nadie lo planeara y lo llevara a cabo. Simplemente evolucionó de esa manera. O sea que para ellos la vida es fortuita. No hay propósito en ella, no hay razón para ella, no hay un plan soberano en desarrollo que está siendo llevado a cabo por un creador que lo diseñó y que ese creador es poderoso. La vida es tan solo azar. Para decirlo de otro modo, el universo tal como existe no fue creado por Dios, ni es Dios la autoridad sobre su creación. Es tan solo un tema de azar. O sea, es una mentira que fue ideal para que el hombre realmente sea Dios. Y obviamente fue un invento para que el hombre no tenga que someterse a ninguna autoridad moral. Porque, como nos dice Pablo en su carta a los romanos, el hombre que quiere hacer lo que se le antoja, ¿sí? Tiene toda la posibilidad de ver que existe un Dios, pero él en su corazón ha decidido realmente decir, no hay Dios. Y el invento, la mentira del azar, queda ideal para poder hacer lo que se me antoja. Porque sacándole a Dios de la ecuación en este mundo, por supuesto, yo quedo como responsable directo de mi vida. Entonces yo puedo hacer lo que se me antoja. ¿Se dan cuenta que esa es una mentira? Pero es una mentira que actualmente, ya obviamente muchos años en este estado, pero actualmente podemos darnos cuenta de eso. Ustedes tienen que analizar nomás, por ejemplo, hoy las series que están viendo. ¿Cuánto de ese pensamiento tienen? Y a veces, como dijo un filósofo pastor reconocido, somos como estamos como peces en el mar. El pez no se da cuenta que está en el mar, pero están nadando y están mojados. Y así también nosotros estamos en este sistema. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que estamos nadando en el mar del mundo y que estamos mojados en ese mar, ¿sí? Entonces, esa es la primera mentira. La segunda mentira, que la verdad es relativa, obviamente viene de la idea de la primera mentira, que es al azar. Entonces, si la verdad es relativa, la Biblia no es la palabra de Dios, ¿está? Entonces quiere decir que la Biblia no nos da a nosotros la verdad acerca de lo que está bien y de lo que está mal, la vida y la muerte, la moral y lo inmoral en el pasado y en el futuro. No hay autoridad más allá de uno mismo, porque la vida es al azar y la vida es relativa. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Cada uno puede hacer lo que se le antoja en vista de que no hay un Dios que diga, que establezca lo fundamental, lo absoluto, porque el azar pues nos trajo de la nada. ¡Buf! Aparecimos todos acá, hola, ¿qué tal? ¿No? Es como que ahora no hayamos nosotros querido hacer absolutamente nada y aparecemos aquí, ¿sí? Entonces, como no hay alguien que esté gobernando, no hay alguien que me diga lo que está bien, lo que está mal, no hay alguien que establezca las normas de vida, entonces, por supuesto, en base a esa mentira, porque algunos dicen verdad, pero no puedo decir que es verdad, porque esa verdad no es verdad, o mejor dicho, esa mentira no es verdad, entonces nosotros adoptamos, por supuesto, la consecuencia al azar, que es el relativismo. Entonces, todos nosotros podemos hacer lo que queramos, no hay problema, o hacer lo que querer, y tu vida como querés, yo vivo la vida como quiero, nadie se mete, ¿está? Y yo defiendo hasta donde me toca mi verdad, o defender hasta donde te toca tu verdad. Ustedes no se dan cuenta de esa realidad en las redes sociales, cuando se debate. Pero esa es tu verdad, le aplican algunos. No, pero eso es lo que vos pensás, eso es lo que vos crees. Y empiezan ahí. Ustedes a veces no van con los pororos y no ven los... Yo normalmente cuando veo una noticia así bastante fundamental sobre la actualidad en este momento, entro en los comentarios, sí o sí.
y observo. Aparte de ponerme triste, como la gente piensa, obviamente me sirve para seguir profundizando acerca del corazón del ser humano y poder analizar el ser. Y de eso hay de todo, ¿verdad? Vos le estás poniendo una verdad fundamental. Voy a dar un ejemplo que hace poco ocurrió con una chica que es del grupo Lourdes Mendoza. Ella levantó un meme o una imagen, no recuerdo exactamente cuál, pero era sobre LGTB y demás. No me acuerdo exactamente qué era, pero era bastante clara la imagen. No era ni siquiera irrespetuoso, no era un meme, por eso el meme no... Era sobre el modelo de Calvin Klein. Creo que sí, ¿verdad? Ay, de que era transexual. Creo que sí, eso era porque en ese momento era algo nuevo. Bueno, en fin, el debate que se armó en su post fue impresionante. Y nosotros pues somos un país todavía medianamente tradicional, ¿no está? Y ver que en Paraguay están clean caja como sin nada y repiten como loro esa idea, yo... Pero también obviamente estaba muy contenta porque entraba gente con bastante criterio, inclusive no solamente gente más que vencedores que entraba pobrecita a darle un vaso de agua en pleno debate, sino que realmente eran personas de otros, no sé, de otros lugares, no sé, pero que tenían un poco más de criterio que otros que repetían nada más. Y esa es justamente la consecuencia del relativismo. Como es, la vida es al azar, por ende es relativo a todas las cosas, ¿cómo vas a decir lo que está bien y lo que está mal? ¿Se dan cuenta cómo realmente todos estamos influenciados y afectados por las ideas? Por algunas de las ideas y por muchas de las ideas. Por alguna idea en concreta. A veces más nosotras no dimensionamos. Es como que parece que no vivimos muchas veces la realidad de las cosas. Yo, eso es lo que quiero, chicas, hacer con estos estudios, que realmente tengamos criterio. Porque una de las cosas que más nosotras como cristianas tenemos que tener, aparte de criterio, tenemos que ser bastante reflexivas. Todo en la vida para nosotros tiene que ser reflexivo. Nosotros tenemos que reflexionar acerca de todas las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Salmo 119, que diariamente yo estoy meditando en las verdades de su palabra. Y eso obviamente, si yo estoy meditando diariamente, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer reflexivo acerca de todas las cosas. Y esto es algo que nos ha sacado, por supuesto, estas dos mentiras, el azar y el relativismo. No, hay que vivir nuestra vida, mañana ya se nos morimos todos. Esas son todas ideas del relativismo y del azar. Porque, por supuesto, como no hay Dios a quien rendirle cuentas, entonces, por supuesto, yo voy a hacer de mi vida un florero, ¿verdad? Ahora mucha gente dice, no, yo tengo mis bases judeocristianas. Yo vengo de una familia católica, yo vengo de una familia evangélica. Sí, es cierto, yo no dudo de eso. Pero de que hoy estamos siendo afectados por esa idea, lo es. Por eso es que yo quiero justamente ser cada vez más puntillosa para ver un poco a qué nivel realmente hoy estas ideas están afectando mi cosmovisión. Porque aunque vos no tengas la capacidad de definir exactamente a cabalidad toda tu cosmovisión, no significa que vos hoy no estés cometiendo o no estés creyendo ciertas ideas que estos ismos nos predican, ¿verdad? Entonces, esas dos mentiras están tan establecidas en nuestra sociedad que la gente odia la perspectiva del mundo cristiano que se opone a esas mentiras. Por eso es que nos odian. Nos odian porque nosotros somos, ¿qué? Somos absolutistas. No, ¿cómo vas a ser absolutista? No, sí, no somos. La palabra de Dios no es absoluto. O es blanco o es negro y eso no es malo. Hoy esta ridiculez se ha metido hasta en la ciencia, en donde vos podés dudar del color del cielo. De tu perspectiva. Así la que te dice. Entonces ya nos hemos degenerado en todo, claro, porque si vos ya te degeneraste en lo moral, que es lo más importante, en todo lo demás te vas a degenerar. Porque así pues empieza justamente todas las cosas. Ahora, el cristiano no cree que la vida es al azar.
Y eso es algo que ustedes tienen que estar bastante, por eso es lo que dije, vamos a establecer bien nuestras bases, chicas. No existe ningún tipo de azar. No voy a detenerme tanto en eso porque eso ya va a hacer entrar un poquito más en escudriñar lo que es la soberanía de Dios, que por supuesto lo vamos a hacer, pero no es el momento. Pero el azar no existe en la vida de ningún ser humano y menos en la de un cristiano. O por lo menos no tiene que creer. No que acá ocurre un poquito, un porcentaje de que no, en todos los seres humanos. ¿Está? El azar no existe. Dios es el creador soberano de todas las cosas y Él tiene el control de todas las cosas. De todas las cosas. Incluida de tu voluntad. ¿Por qué? Eso no significa que vos seas un robot. No. Sino que su soberanía es tan impresionante que hasta en las cosas que vos decidís por voluntad, porque cada uno decide pecar porque quiere, Dios obviamente también tiene el control de todo. Es muy difícil entender en su cabalidad, no sé qué se está aprendiendo, que parece que, no sé si hablo yo más fuerte o... ¿Me escuchan bien igual? Me desconcentra. Estar acá en el púlpito agarra de repente esa unción del pastor Emilio que se plaguea ya si no escucha eso. ¿Sí? Así que disculpen, chicas, es un ataque. ¿No? Bueno, pero sí, yo también tengo la poca paciencia que tiene el pastor cuando escucha mucho ruido. No puedo, Dios no me dio esa capacidad. Esa madre que tiene esa capacidad de escuchar a su hijo gritar, que uno esté acá, la tele prendida a todo volumen, el debate ahí, ¿sabes? Así, yo así. ¡Por favor! Así es. Bueno. Entonces, chicas, el cristiano entonces no cree en el azar, por supuesto. Por ende, si no cree en el azar, en el relativismo como idea, obviamente tampoco cree. Hay una verdad imperante por encima de nuestras emociones, por encima de nuestro criterio, por encima de nuestro sentimentalismo. Hay una verdad. Y esa verdad rige todas las cosas, ¿sí? Decir que la vida tal como la conocemos, el universo tal como la conocemos, es la obra del Dios creador, quien es soberano y es el sustentador y quien tal como lo ha comenzado, la finalizará, es ir en contra de la médula de nuestra cultura. Hoy estas verdades que son tan lógicas es verdaderamente revolucionario. Dentro de la iglesia, vos estableces un parámetro totalitario y vos sos un radical yihadista. Es así. Porque, por supuesto, todos los ismos también entraron a la iglesia, ¿sí? Y por eso es que nosotras tenemos que estar cada vez más dispuestas a escudriñar la palabra de Dios para que nosotros podamos determinar en dónde están los absolutos y dónde hay que poner los absolutos. ¿Está? Como regla de vida importante, ¿sí? Después dice, realmente vamos en contra de esas dos grandes mentiras, porque Génesis 1 afirma a Dios como el creador y afirma que el relato de la creación en la Biblia es en efecto infalible, inerrante y verdadero. La perspectiva cristiana verdadera es que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios existe y se ha revelado a sí mismo en la Escritura. ¿Ustedes creen en eso, chicas? Tenemos que estar muy seguras de eso, chicas. Porque el feminismo va en contra directamente del diseño original de Dios para la creación y, por supuesto, para tu vida y la mía como mujer. Tenemos que estar seguras de que la palabra de Dios es la autoridad máxima sobre todas las cosas, confiar en ella y poner en práctica esas verdades. A veces nosotros creemos que estas verdades fundamentales es solamente para cuando venimos a la iglesia o cuando estudiamos teología o cuando estamos en debates en contra de todos los ismos que se presentan ante el cristianismo. Pero en realidad, chicas, estas verdades fundamentales es diariamente para tu día a día. Porque Satanás no espera tambalear tu fe
en esos momentos cruciales. Y tu vida cristiana no se limita solamente a la exposición pública. No, tu vida cristiana es diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto de tu vida en el lugar en donde estás. Entonces, si nosotras creemos que solamente estas verdades fundamentales van a ser exclusivas para los momentos de debate, estamos creyendo mal. Si yo tengo diariamente esa verdad de que Dios es soberano sobre todas las cosas, que su palabra es la única verdad y es la que establece todas las normas de vida, entonces diariamente cuando yo tenga la oportunidad en mi casa de poder pecar, de poder hacer concesiones, yo voy a recordar esa verdad. Y esa verdad va a hacer que yo pueda dejar de pecar o ayudarme cuando peco. ¿Estamos entendiendo, chicas? Eso es bastante importante. Ahora, yo les voy a decir una cosa, chicas, que es algo muy importante. Ahora no nos vamos a detener tanto porque vamos a hablar también del evolucionismo y darwinismo, porque obviamente sus ideas tuvieron consecuencias, como se llama en nuestra lección, las ideas tienen consecuencias. Y la idea del evolucionismo es que obviamente nosotros, la humanidad fue evolucionando de acuerdo a su capacidad más fuerte de permanecer, perseverar, ¿sí? Y como estamos hablando actualmente de esto, para después poder hablar de esto, voy a adelantar un poquitito para que ustedes tengan en cuenta cómo afecta esas ideas. Es más, hasta aparentemente Hitler fue el que creyó en la idea del evolucionismo, que por eso él creía que la raza más fuerte eran los alemanes. Y como la idea del darwinismo, del evolucionismo, es el más fuerte persevera, el más fuerte es el que evoluciona, el más fuerte es el que se queda, por supuesto, ¿cómo afectaba esa idea con respecto a la humanidad? Ellos eran los más fuertes, entonces ellos iban a perseverar. Y a veces nosotras realmente no dimensionamos cómo esas ideas van a afectar. Creemos que es algo científico, algo filosófico, algo que pasa a mi alrededor. Pero yo no estoy siendo afectada por eso. No. En alguna medida, todos y todas hemos sido afectadas por estas mentiras. Y en alguna medida vos estás amando más o amando menos estas mentiras. Por eso es que es importante indagar, profundizar, para ver un poco a qué nivel, así como a Hitler le llegó esta mentira. Obvio, no es que él, ¿qué dice Santiago? Cada uno ha tentado de acuerdo a los deseos de su corazón. Pero ¿saben qué es lo que quiere hacer siempre el ser humano? Inventar una ley para acusar su corazón. No es que dice, ¡ay! Sí, eso es algo nuevo, yo nunca lo había oído, me digas eso. El ser humano siempre va a querer inventar una ley para poder excusar todos sus pecados. Y eso fue el evolucionismo. ¿Por qué? Porque obviamente te presentaba una idea que no había Dios ahí. Entonces cada uno podía hacer lo que se le antojaba. Vos no tenías que rendirle cuenta a nadie. Y el relativismo se ha metido en toda la vida del ser humano. A partir de ahora me gustaría decir que cada película, cada serie, cada programa, cada persona que escuche, aprendan un poco ustedes a decir a qué nivel está siendo relativa a esa persona y quiere meter esa idea. Entre paréntesis, una chica, de cómo realmente ha afectado a toda una generación esa mentira. Ahora,
en la creación, si nosotros ya hemos establecido que obviamente la palabra de Dios es la regla fundamental para todas las cosas, nosotros entonces entendemos, chicas, que Dios nos ha creado. ¿Está? Eso ya es fundamental. Ya nosotros nos vamos a ver un poco, no, pero ¿qué dice con respecto a eso la psicología moderna? ¿Y qué será que dice el yoguismo? ¿Y qué será que dice el hinduismo? Nosotras hoy ya sabemos que la palabra de Dios es la fuente de toda autoridad, de toda verdad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, chicas. Vamos a ver un poco cómo Dios creó al ser humano y por ende a la mujer. ¿Sí? En Génesis 1, el Señor relata la creación. Y acá Él dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Sí? La tierra estaba desordenada, vacía. Él obviamente empezó a poner todo ese orden y esa maravillosa bondad en su creación empezó a mostrar todo su carácter con respecto a la creación. Entonces, del día 1 al 5, porque no nos vamos a detener ahí, yo voy a concentrarme más en el ser humano. Del día 1 al 5 el Señor hizo todo lo que ve. El cielo, la tierra, la luz, la tiniebla, separó la tierra, el mar, puso absolutamente todas las cosas en orden, la planta, puso para comer, estableció todas las cosas que iban a ser de provecho para quién, para el ser humano. Y en el día 6 es en donde el Señor crea todos los seres vivientes, los animales, estableció, le dijo dónde iban a estar, estableció cómo, aunque eran seres vivientes, la palabra de Dios no dice que ellos han sido creados a imagen y semejanza. Pero en el mismo día, una vez que obviamente el Señor ha dejado o terminó en hacer todos los seres vivientes, dividió también, categorizó también lo que tenían que ser domésticos, los salvajes, esto, aquello. Entonces, por supuesto, el Señor hace su obra maestra. La obra maestra es el ser humano. Y eso nos da también a reflexionar de que Dios ha preparado todo el lugar donde iba a estar y permanecer el ser humano. Eso nos debe hacer meditar que evidentemente somos la creación máxima del Señor. Por eso es que primero prepara todo el ambiente, el lugar donde iba a comer, el lugar donde iba a vivir, cómo se iba a establecer las normas de vida, cómo iba a ser, las horas que iba a tener el día. Todo estableció, hizo el escenario, preparó todo maravillosamente y creó al ser humano. Eso obviamente, vuelvo a decir, nos habla de que Dios realmente es un Dios tan bueno y perfecto, que el Señor ha creado a imagen, nos ha creado a imagen de Dios. ¿Y qué es lo que significa específicamente la imagen de Dios? Que el hombre y la mujer hayan sido creadas a imagen, que significa selem, con T, T-S-E-L-E, selem, y semejanza de Dios, confirma que los seres humanos son similares a Él y lo representan como ningún otro integrante de su creación. ¿En qué se asemeja a Dios? Hay 4 aspectos clave de características compartidas que ayudan a responder esta pregunta e ilustran exactamente por qué puede separárselos del resto de la creación. Y estas 4 son moral, espiritual, mental y relacional. Algo que los animales obviamente no lo tienen. Y hoy voy a hacer un poquito de hincapié, no es el tema, pero hoy justamente el relativismo trajo de que obviamente los animales también son nuestros hermanos y por ende hoy ya hay más derechos para el animal que para un niño abortado. ¿Se dan cuenta cómo afectaron estas ideas? No, es nomás que hay algo de moda, chicas. Cuando nosotros vemos una actualidad, en especial, por ejemplo, ¿por qué hoy hay aborto? Usted tiene que analizar por qué hoy esas ideas se toman como si fuese algo normal. Empezó eso, obviamente primero en el corazón del ser humano. Pero ¿cómo se fueron dando eso? Y hoy así también.
se quiere poner al animal como igual al ser humano y el Señor no estableció de esa manera. ¿Y por qué hago este hincapié? Porque obviamente nosotros, acá hay personas que aman los animales y eso es una bendición. Dios ha puesto a los animales para que podamos cuidar. Y cuando dice la palabra de Dios, el gobernar no es que se aproveche de los animales. Porque el sojuzgar significa que es servir, hacerlo en orden. ¿Tá? No aprovecharse de las especies. Obviamente el pecado pues vino a deformar todo. Entonces nos vamos a los dos extremos. Está el ser humano que destruye, que es cruel con los animales, y está el otro extremo que hay personas que ponen por encima del ser humano la vida de un animal. Entonces eso sí es bastante peligroso, ¿sí? Bueno, entonces vemos que nosotros hemos sido creadas a imagen de Dios, ¿sí? Y eso es algo asombroso, maravilloso. Entonces, si nosotros entendemos que hemos sido a imagen de Dios, por supuesto, eso no significa que somos Dios o que somos como Dios en cuanto a su deidad, sino tenemos capacidades que Él nos dio como Él para poder relacionarnos con Él. Y una de las capacidades que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, a semejanza de Él, es la moral. Por eso es que vemos que realmente una de las características del atributo que más se empieza y más se da hincapié en el de Dios, ¿cuál es? Su santidad. Porque la santidad, por supuesto, tiene directamente relación con la moral. Y el Señor a nosotros no nos manda que seamos amor, amor, amor. ¿Qué nos llama? Que seamos santos. Porque en su santidad, por supuesto, encierra todas las demás virtudes del Todopoderoso. Esto entre paréntesis más también porque hay gente que le ve a la santidad como algo legalista y eso no es. Vamos a estudiar también qué es el legalismo, porque es un ismo más, ¿sí? Y vamos a ver un poco cómo el legalismo muchas veces ha dado una idea errada de la santidad y del amor de Dios y en nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros realmente tenemos que entender de que hay 4 cosas que son distintas acerca de la creación del hombre. Primero que nada, él fue hecho a la imagen de Dios. Eso es la primera cosa más importante que nosotros tenemos. Eso es una verdad fundamental. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Por eso es que todos los seres humanos, aquellos que no necesariamente, porque a veces porque queremos también cristianos solamente cree que el cristiano nomás es digno de respeto. Tu hermano, la hermana. No. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos son dignos, tienen esa dignidad que ya viene por ser simplemente una creación de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. En segundo lugar, él fue hecho, el ser humano fue hecho como rey de la tierra para gobernar y someter a la creación, ¿sí? En tercer lugar, él fue hecho como un propagador de la raza humana para poblar la tierra, sí o sí. Si el Señor creaba solamente hombres, no se iba a poder hacer eso. O si creaba solamente mujeres, no se iba a poder hacer eso. Y esta es una verdad bastante importante que hay que tener en cuenta, porque hoy el feminismo ya está en contra hasta del hombre. Y se olvida que tiene un papá esa chica, esa mujer, esa feminista, ¿sí? Y en cuarto lugar, él fue hecho para ser el destinatario de toda la riqueza y abundancia a su alrededor, muy por encima de los animales. Y no contento con esto, porque el Señor es así de bueno, Dios dice en su palabra, cuando Él hizo todas las cosas, dice, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y lo bendijo. Y Él bendijo de una manera asombrosa. Una vez que ya estableció al hombre y la mujer que iban a procrear, le dio la dicha de la unión marital. Un matrimonio tan fundamental que el Señor ha establecido que el matrimonio sea el modelo, el ejemplo en esta tierra de Cristo y su iglesia. De Dios Padre y Dios Hijo.
Ese es el ejemplo que el Señor quiere que nosotras en nuestro matrimonio podamos reflejar. Entonces, nosotras tenemos que eso también, una vez más, entender realmente que Dios nos ha bendecido con todas las abundancias. Y así Él había establecido el tener una relación personal con el ser humano y de que el esposo y la esposa, del hombre y la mujer, puedan tener una relación maravillosa, así como Él tenía con el ser humano. ¿Verdad que es impresionante, chicas? A mí me maravilla de cómo Dios, en su bondad, sin merecerlo, nos puede dar la posibilidad de tener ese ejemplo a seguir y de hacer, ¿verdad? Ahora, había solo una excepción, y en el capítulo 2, en el versículo 9, vemos que estaba el árbol de la vida en medio del huerto, y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Podían comer del árbol de la vida, de todo lo que ellos quisieran, pero no, ellos no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el hecho de comer arruinaría el diseño original, produciendo muerte y putrefacción. ¿Sí? Y esta es una triste historia, ¿verdad que sí? Porque tantas cosas le dio el Señor, tanto le bendijo, que desobedecer una sola cosa, porque ellos podían comer todo lo que querían. Una sola cosa traería la destrucción a la humanidad. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando el pecado entra al mundo, lo hace de una manera bastante peculiar. Y aquí es donde vamos a hablar un poquito más de Eva. Eva es la madre de todos los vivientes. Eso lo significa su nombre. Madre de todos los vivientes. Qué maravilloso, ¿verdad? Que ella podía ser la dadora de vida. Porque la mujer obviamente es dadora de vida. Ahora, categóricamente entendemos que si Dios había hecho todas las plantas hermosas, había hecho toda la creación hermosa, los animales hermosos, ¿cómo no iba a hacer al ser humano hermoso? ¿Verdad que sí? Y tiene una peculiaridad nuestra amada Eva, porque primero pues fue creado el varón. Eso es algo que nosotras también, chicas, tenemos que entender bastante bien con respecto a al rol de la mujer y las ideas del feminismo. ¿Por qué? Porque tanto es así que entró también el feminismo a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia en general, que también en su momento se quiso desacreditar el orden de la creación de Dios entre el hombre y la mujer. Y quieren encontrar de alguna manera algo para poder desprestigiar el orden de la creación de Dios. ¿Qué pasa? Ahora los feministas le tienen a Lilith. ¿Viste que está Lilith de la tradición judía? Sí. Entonces, tipo, ellas dicen que Lilith fue la primera feminista y que ella salió por su voluntad propia y tipo, ¿sabes que ves en todas las historias que tienen como odiosas? Así mismo, todo de Fibesa, que vamos a hablar más detalladamente con respecto a quiénes eran y demás. No puedo creer que ya me estoy quedando sin batería. Mamá. ¿Están escuchando, chicas, verdad? Ah, ok, sí. Le voy a mostrar acá. Acá están todas las chicas. Ok. Super. Paz, por favor, no te quedes sin batería. No me voy a quedar. Cualquier cosa voy a cargar acá en mi cosito. Bueno. ¿Qué iba a decir? Ah, ya. Entonces, el feminismo dentro de la iglesia también quiso desmeritar o desprestigiar en ese momento esos versículos que hablan del orden de cómo fueron creados el hombre y la mujer. ¿Me parece? Ahora, Adán fue creado primero y luego Eva. Y como ella realmente habla de, o mejor dicho, fue la última en ser creada, evidentemente, y no lo digo solamente yo,
lo dicen un montón de eruditos bíblicos, que ella fue dejada como la parte principal de toda la creación. Entonces su belleza realmente era asombrosa, su belleza era perfecta, categóricamente. ¿Y por qué podemos resumir o entender eso? Porque cuando Adán despierta del sueño que Dios le dio, él se asombra de lo hermosa que era él. Así mismo como tu novio, tu marido se asombra de lo hermosa que sos vos. ¿Sí? Puede decir que te gusta, pero que vos no le haces caso. Bueno, entonces, así mismo, ese impacto que tuvo Adán, porque por eso es que él dijo, Dios mío, es tan hermosa, la llamaré varón, le daré un nombre, ¿verdad? Porque ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Evidentemente él estaba bastante extasiado. Y Dios fue tan bueno que categóricamente le dio un regalo especial al Señor. Y una de las palabras claves que vemos es que realmente Dios dijo, cuando ya hizo toda la creación, dijo, ok, muy bien, yo ya hice toda la belleza, todo lo hermoso, todo lo correcto, lo perfecto, lo ordenado, todo estaba en su lugar. Pero Dios en ese momento vio que le hacía falta algo muy importante a Adán. ¿Y por qué me voy a detener en esto, chicas? Porque a veces nosotras tomamos esto como algo, no sé, muy vacío. O tomamos esto como un relleno. Y como no fue primera ella, y ahí está la competencia. No, nosotros no fuimos. Más hay un meme o un dicho o frase que dice que ellos no fueron sacados de la costilla de... La mujer no fue sacada de la costilla de Adán. Y obviamente deciden creer en el azar y intentar un mismo, ¿verdad? Para justificar de que la mujer fue creada de otra manera o existe de otra manera. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor vio que Adán estaba solo y no quiso que esté solo. Yo te pregunto a vos, ¿cómo llega esa verdad? ¿Cómo impacta tu corazón? ¿Se enciende tu feminismo? ¿Cómo te hace sentir? Porque en serio, yo quiero que meditemos realmente. Recuerdo que estuvimos reflexionando hace 4 años de que Dios le haga una ayuda y una para él. Y la mayoría de las chicas hemos reconocido que medio desagradable eso no. ¿Por qué? Porque tenemos ideas feministas en nuestro corazón. Y que te digan eso es como dejarte como si fuese un relleno o... Porque también el feminismo pues te dice que la mujer es un, ¿cómo se dice eso? Objeto sexual, cosifican a la mujer. Entonces es como que como esas mentiras, que también por supuesto es cierto, se le ha cosificado a la mujer, se le ha tenido, eso es innegable. Vamos a ver un poco también, porque aparte de que vamos a ver lo que el feminismo dice con respecto a eso, vamos a estudiar también el machismo, la idea del machismo, porque obviamente es paralelo, ¿sí? Entonces, sí es cierto, la mujer ha sido cosificada. Pero cuando el Señor, como nosotros tenemos esas mentiras o esas ideas, y también, por supuesto, una realidad, porque es una realidad que la mujer ha sido cosificada, eso es innegable, nosotros optamos por mirar con esos mismos lentes. En donde Dios dice que no quería que esté solo Adán y le iba a hacer algo monumental. Vamos a ver un poco. Dice aquí. En el 2:18 dice lo siguiente. Este es un versículo, chicas, que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Dice así, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es la primera vez en donde habla de la mujer. Entonces, ¿cuál es una de las funciones fundamentales y del diseño original de Dios para la mujer? Ayuda idónea. Pero ¿cómo esa verdad impacta a tu corazón? ¿Qué vos tenés en cuenta? Porque a veces
también, obviamente, el machismo, aparte del mundo, también entró a la iglesia. Ustedes no duden de eso. El machismo también entró, y hoy en día también existe el machismo dentro de la iglesia. Eso también es innegable. Nosotros no vamos a ponerle solamente a la feminista como las malas de estos episodios. No, también es el machismo. Eso es innegable. Ahora, a veces se cree que la palabra ayuda idónea es solamente pensando en lavar los cubiertos, lavar la ropa, planchar la ropa, cuidar solamente a los niños. Pero realmente esas han sido las ideas de la ayuda idónea o el propósito principal de ser una ayuda idónea. ¿Será que Dios cuando hizo la obra maestra de su creación dijo, bueno, voy a ponerle exclusivamente para que le lave su calzoncillo, le planche su ropa y le haga algo de comer porque el pobrecito es un inútil que no sabe hacer? ¿Así Dios pensó? Obviamente que no. Dios tenía una idea muchísimo más elevada y perfecta con respecto a lo que significaba ser ayuda idónea. ¿Y la palabra ayuda idónea qué significa? La palabra ayuda idónea en hebreo es Ezer. E-Z-E-R. Hay un ministerio de mujeres que se llama así, me encanta. Ezer. Y Ezer también es un sinónimo y un adjetivo calificativo que se usa nada más y nada menos que para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el ayudador para nosotros. Y yo les pregunto, en el orden de la maravillosa Trinidad, ¿el Espíritu Santo alguna vez rezongó por su función de ser un ayudador? ¿Verdad que no? Sería muy difícil perder ese papel. Y la misma palabra que emplea aquí en el original, cuando dice el Señor, no es bueno que el Señor esté solo, le haré ayuda para él, está diciendo, le haré una S. Y esa palabra significa, vuelvo a decir, ayudador, que es la misma función que tiene el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es bastante loable, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios tuvo un propósito ideal al querer hacer una ayuda idónea para él. Yo quiero que realmente ustedes puedan entender esa verdad, porque esa es la idea que más ataca al feminismo. Esa es la idea que más ataca el machismo también. Porque el machismo pues te da una idea equivocada de lo que significa ser ayuda idónea. Que solamente tienen que lavar los cubiertos, lavar la ropa, cocinar y ser la sirvienta. Tanto el feminismo como el machismo entonces tienen una idea bastante equivocada de lo que significa ser una S. Ser una ayuda idónea. Y obviamente, cuando el Señor piensa en eso, en ese momento, y bueno, antes, porque ya sabía todas las cosas, pero en ese momento, en ese momento del escenario, no existía el pecado, ¿sí? Y un dato importante que nosotras tenemos que saber es que antes de que Dios creara a la mujer, el Señor ya le había dado la función al hombre de ponerle nombre a todos los animales. Tal vez no dice la Biblia por qué el Señor lo quiso hacer así, pero tal vez Él en su maravillosa bondad y sabiduría y soberanía, tal vez habrá dicho, vamos a ponerle antes, para que no haya más problemas de lo que ya hay actualmente, ¿verdad? O de lo que va a haber actualmente. Porque categóricamente a veces es una lucha por de roles, es una lucha de funciones. Quién hace más, quién hace menos, quién es más, quién es menos. Y ustedes tienen que saber que la guerra de los sexos ya empezó en el Génesis. No es que empezó cuando el machismo existió y después se levantó el feminismo. No. La guerra de los sexos empezó cuando el pecado entró al mundo. Porque lo que el pecado vino a hacer fue a distorsionar y a deformar todo el orden de Dios para la creación. Y antes del pecado, Dios ya le había dicho a Adán
que él iba a ponerle los nombres. Siempre a los animales, siempre reflexiono y me acuerdo y hago tipo en mi mente una parodia de que si tal vez estaba Eva, probablemente ella le iba a refutar o le iba a contradecir a Adán en todos los nombres que le iba a poner a los animales. ¿No les parece, chicas? No, a mí me parece que esto, porque viste que es más tierno, viste que es más amoroso, ¿no? Entonces, como que, creo yo, ¿verdad? Sí, hago la película de cómo normalmente somos nosotras. Que obvio, es una cualidad linda también el hecho de que podamos muchas veces tener más ideas, por así decirlo, ¿verdad? Pero categóricamente Dios estableció que en ese momento la mujer no iba a hacer esas cosas. ¿Y por qué hago hincapié a eso, chicas? Una vez más, reflexionando que la ayuda idónea no es solamente en cuestiones de labores domésticas. Entonces, no crean las mentiras del feminismo en donde les quieren meter la idea de que realmente el hombre le tiene solamente como su sirvienta a la mujer. O mejor dicho, el cristianismo te quiere poner así, porque eso hace el feminismo, pues se va en contra directa del cristianismo, porque obviamente el cristianismo es la única religión que está predicando la sujeción de la mujer al varón. Entonces van a evaluar, o mejor dicho, establecer y hacer las mentiras que vayan para atacar su diseño original y las ideas que vos tengas de Dios. Entonces yo quiero que dejarte bien en claro, cuando Dios pensó en hacer una ayuda idónea, no lo hizo limitándola solamente en las labores domésticas. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahora, categóricamente cuando ya estaban ellos en el Edén, ¿sí? Estaban ellos ya gozando de toda la bendición de Dios. Ocurre la tentación. Y en Génesis 2 termina con una descripción de la inocencia del jardín del Edén, ¿verdad? Ellos estaban desnudos y ellos no se avergonzaban. Entonces, a partir de Génesis 3, el Señor presenta al tentador. ¿Quién era el tentador? Una serpiente, que evidentemente se trata de Satanás, quien se manifiesta así. Aunque la Biblia no identifica a esta criatura como Satanás oficialmente hasta el libro de Apocalipsis 12:9. ¿Está? Ustedes tienen que saber eso porque ahí también ahora, es cierto que no es tanto el punto, pero era Satanás. Y obviamente también hay una corriente desmeritando de que al fin y al cabo ese no era Satanás. No, Satanás. ¿Está? Entonces, Satanás era, vuelvo a decir, ¿te acuerdan como al principio dijimos? Era un ángel que él había caído en pecado. Ahora, él nunca dejó de tener esa apariencia y esa habilidad, por así decir, no le quiero una habilidad, me parece algo lindo, me parece una connotación buena, sería una astucia para presentar las mentiras como algo bueno. ¿Sí? Entonces, podemos ver que apenas él estaba en... ¿Quién está a cargo? ¿El músico? ¿Quién está? No. Muy bien, ratito, sí. Ratito, sí. Tienen tiempo de pensar cuánto tienen de minuto. Aquí se está yendo ahí.
enojé. Yo, no, se olvidó de mí. Bueno, chicas, por un error de comunicación vamos a tener que salir de aquí porque ya no importa los detalles. Vamos a irnos a la sala 14, pero vamos a hacer lo siguiente, chicas, porque evidentemente vamos a respetar también los protocolos y bueno, no vamos a ¿cómo te iba a decir? A hacer un desmadre. Vamos a hacer ayuda de dos. Vamos a salir, van a esperar ahora en el patio y yo ya voy a ver si podemos irnos a la 14, ¿sí? Aunque nos falta 30 minutos, no es mucho, pero igual me parece mucho, aparentemente no es mucho, pero es mucho para lo que estamos desarrollando. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, salgan, vayan al baño, hagan todo lo que sea, espérenme en el patio y les confirmo en el grupo para ver si nos subimos a la 14, ¿está? Bueno, gracias chicas, aquí ya les dejo a los músicos. ¿Escucharon, chicas, ustedes aquí? Voy a volver a encender después, ¿sí? Hay que finalizar. Ah, ok, finalizar y... Ok, Paz.